Muy buenas noches, un gusto saludarlos en este gran miércoles de conferencia Nahuatili. Hoy vamos a tener un tema de excelencia, un tema que tiene muchas aristas en relación a lo que tiene que ver con el derecho agrario. En verdad, es una rama del derecho que tiene mucho trabajo, ¿eh? O sea, nosotros que vivimos en la ciudad, pues a lo mejor no lo vemos, no lo tenemos tan a la mano porque bueno, tratamos temas, digamos, de derecho en una ciudad. Pero si nos vamos a algún estado de la República Mexicana, les digo, es un tema que, en primera, está bravísimo, tiene unas cuestiones muy interesantes de análisis, y además de que pues hay más cuestiones en otro estado, pero no hay que meterle la idea que tampoco no va a haber en la ciudad, sí, también hay, o sea, aunque no lo crean, hay zonas en el Estado de México, zonas en la Ciudad de México, donde todavía se toman temas en materia de derecho agrario, entonces es un tema que en verdad yo lo llamo un poco romanticismo del derecho mexicano, en verdad, porque tiene una historia fascinante. Hoy Buró Jurídico Investigador les da la bienvenida y las gracias por estar nuevamente en nuestra conferencia gratuita de Noche en Aguatili con el tema propiedad originaria y derivada de la tierra con el gran maestro José Miguel González, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, título con mención honorífica con la tesis Importancia social y doctrinal de los interdictos. Maestría en Educación por la Universidad del Valle de México, director de la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México, VM Campus Lomas Verdes, director jurídico del Sorteo TEC, Estado de México, director de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas, maestro de asignatura definitivo por oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México, con 30 años de servicio. En septiembre de 2020, fue nombrado coordinador general de la Comisión de Estudios de Derecho Civil y Mercantil en el Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de México. Abogado postulante en materia civil, familiar, mercantil, agrario, laboral, administrativo, entre otras ramas del derecho, con 30 años de experiencia. Es una combinación de más de 30 años como docente y más de 30 años como postulante en todas las áreas del derecho que acabamos de referir. Muchísimas gracias, en verdad les agradecemos muchísimo. Recuerden, queda grabada esta conferencia para nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Facebook. Y bueno, recuerden que si quieren participar en sus grupos de WhatsApp, subir su número telefónico, son grupos en verdadmente muy serios, cuidamos muchísimo, hemos cuidado hasta, nos suben conferencias que no son de nosotros y obviamente pues tienen expulsiones, ¿no? Es una realidad en este grupo de trabajo porque se siguen reglas. Entonces nosotros como abogados debemos de entender y comprender que se debe tener el respeto y sobre todo el cumplimiento de la ley para una cultura jurídica para México que tanto necesita. Cedo el uso de la voz al maestro José Miguel González. Buenas noches. Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, estimados amigos, estimados colegas. Es como siempre un gusto para este grupo de trabajo Buró Jurídico Investigador el darles la más cordial bienvenida a esta plática que hemos denominado Propiedad originaria y derivada de la tierra. Y efectivamente, y como lo señala el maestro Jorge Gómez, además de estar dotada de romanticismo, esta plática nos da pauta para diversos cursos, para diversos talleres que vamos a manejar más adelante, porque efectivamente al hablar de la propiedad originaria y de la propiedad derivada de la tierra, tocamos antes que nada aspectos constitucionales que vamos a destacar el día de hoy, combinados desde luego con los antecedentes históricos y el análisis de los mismos que nos llevan a la adopción de estos conceptos de propiedad originaria, de propiedad derivada. Desde luego, el carácter de la propiedad social, a partir de la cual surge el derecho agrario, pero también la propiedad pública,
materia del derecho administrativo, y la propiedad privada, en este caso, materia del derecho civil. Entonces, esto resulta de verdad, amigos, sumamente importante porque es precisamente a partir de esta concepción en la propiedad de la tierra donde vamos a derivar estos tres grandes brazos: derecho constitucional, derecho agrario y desde luego el derecho civil. Antes de empezar a destacar el material que hemos preparado para esta plática y que si ustedes desean adquirir se los podemos enviar sin ningún problema, les pediríamos solamente que suban su correo al chat de esta plática para que se los hagamos llegar. Quisiera yo hacer este planteamiento antes de empezar a revisar nuestro material, antes de empezar a desarrollar propiamente nuestra plática, trayendo al comentario una anécdota propia de hace ya muchísimo tiempo. Estamos hablando ya de, pues, poquito más de 30 años en que esto sucedió, pero que nos permite destacar la importancia del tema que vamos a abordar hoy. Eran pues mis primeros años como abogado postulante y llevo a cabo un juicio de otorgamiento y firma de escritura, un juicio civil, el ejercicio de lo que es la acción pro forma, por la cual pues reclamo el cumplimiento de un contrato de compraventa y como consecuencia de ello el otorgamiento y firma de escritura a favor de mi cliente, quien desde luego pues fungía como parte compradora en dicho juicio. Bien, por la razón que sea, sale publicada la sentencia definitiva después de haberse desahogado en todas y cada una de sus etapas este juicio. En aquella época, pues no había boletín electrónico, no había correo electrónico, teníamos que ir a los juzgados, estar al pendiente de los acuerdos, checar el expediente en físico, lo cual pues todavía hoy en día se sigue dando, sin perjuicio de la gran ayuda que nos han presentado los medios electrónicos. Y pues el mismo día que sale publicada esta sentencia, voy, solicito mi expediente, veo los puntos resolutivos. Normalmente cuando se publica una sentencia, lo primero que se aborda en la lectura son los puntos resolutivos. Y al leer estos puntos de resolución, advierto que la sentencia no fue favorable a mis intereses. En ese momento no sé, me obstino, tomo mi expediente, me salgo de la sala de lectura del juzgado y directamente me dirijo al privado del juez. Sin pedir permiso, sin hacer ningún tipo de antesala, me meto al privado del juez y le digo: licenciado, necesito hablar con usted. Entonces me dice el señor juez, por cierto, una persona con la que entablé una gran amistad, lamentablemente pues hoy ya no está con nosotros. Y me dice: a ver, ¿qué pasa? Antes que nada, te me calmas. Siéntate. ¿Qué sucede? Licenciado, ¿cómo es posible? Yo promoví esto, aquello, llevé el juicio y veo que los puntos resolutivos no me favorecen. Me pregunta: a ver, vamos a platicar. Efectivamente, no te favorecen. ¿Me podrías, señalar qué acción es la que planteaste en tu juicio? Y yo le respondo: ordinaria civil. Él me reprende y me dice: te pregunté acción, no vía. Ah, bueno, licenciado, disculpe. Bueno, pues en este caso, la de otorgamiento y firma de escritura. Me dice: correcto. Pero ahora dime qué tipo de acción es esa que tú hiciste valer, de otorgamiento y firma de escritura. Le digo: ah, pues una acción de cumplimiento de contrato, licenciado. Y me dice: te vuelvo a formular la pregunta. Dime qué tipo de acción es. A ver, te voy a hacer este planteamiento. Esa acción que tú me planteaste, ¿es una acción de carácter real o de carácter personal? Y yo de forma indebida le respondo: es una acción de carácter real, licenciado.
En ese momento se para de su asiento el señor juez, se acerca a mí, me palmea en la espalda y me dice: abogado, estás muy verde. Yo te sugiero que te pongas a estudiar, ya que la acción que hiciste valer es una acción de carácter personal, en la cual no me acreditaste este y este extremo, y por lo tanto la sentencia fue de carácter absolutorio. Ya se imaginarán ustedes, estimados amigos, cómo salir del privado del juez, como se dice coloquialmente, pues con la cola entre las patas. Pero el problema no terminó ahí. Regreso a la sala de lectura. La señora encargada de la sala de lectura me reprende todavía peor que el juez y me dice: ¿se puede saber con permiso de quién sacaste este expediente de la sala de lectura? No, pues le digo: discúlpeme, la verdad, pues me ganó el impulso y sentí la necesidad de ir a comentar el asunto con el juez. Y me dice la señora: yo te sugiero que no te vuelvan a ganar los impulsos, porque me vuelves a sacar un expediente de la sala del juzgado y entonces voy a dar vista a la gente del Ministerio Público. Ese día definitivamente no fue mi día, pero me deja una gran enseñanza. Entonces, al abordar el día de hoy el tema de la propiedad originaria y derivada de la tierra, nos va a dar lugar, entre otros comentarios, a lo que es, a lo que son las acciones y derechos reales, a las acciones y derechos personales, a las acciones de carácter agrario y a todo lo que es el régimen de la propiedad pública en el derecho administrativo. Por eso, y ya lo destacaba el maestro Jorge Gómez, es importantísimo este tema, que no hay que verlo simplemente como un tema de carácter dogmático conceptual, sino derivar del mismo toda esta gran importancia que nos presenta. Hecha entonces esta aclaración, este comentario, estimados amigos, vamos a revisar este material que hemos preparado para nuestra plática del día de hoy y con ello pues ir desarrollando los distintos puntos de comentario. La propiedad originaria y derivada de la tierra en el marco de nuestro artículo 27 constitucional. Necesitamos hacer historia. Efectivamente, tenemos que destacar nosotros aspectos relevantes de nuestro devenir histórico. Uno de los problemas que nos presenta la historia, se dice a mucha gente, es que no me gusta la historia. Y parte de esa problemática deriva de que no sabemos destacar la importancia de la historia. Nos atiborramos de lugares, de fechas, de personajes, pero poco se aborda la trascendencia del hecho histórico. Vamos a hacer algunos comentarios en este sentido, pero enfocados precisamente a destacar nuestro marco jurídico normativo. ¿Cuáles son estos aspectos relevantes de nuestro devenir histórico que queremos destacar? En primer lugar, la cosmogonía de los pueblos originarios, de nuestros pueblos originarios, entre otros mexicas, mayas, toltecas, zapotecas, mixtecas, etcétera, etcétera, y el sentido de la propiedad comunal que existía en esas diversas culturas que forman parte de Mesoamérica, que no necesariamente debemos llamar en un estricto sentido mexicanos, no existía ese concepto general de lo que hoy es México, pero sí forman parte de nuestros pueblos originarios que nos ayudan a dar identidad. ¿Qué es la cosmogonía? La forma de entender el mundo. Y ellos entendían la propiedad de la tierra en un sentido comunal, el trabajo comunal de la tierra, la detentación de dicha tierra de manera colectiva. En segundo lugar, y esto ya a partir de lo que es el descubrimiento de América, lo que es la teoría del patrimonio real como antecedente de la propiedad originaria. ¿Por qué? Porque el artículo 27 constitucional, al hablar de una propiedad originaria a favor de la nación mexicana, hace reminiscencia necesariamente a esta teoría del patrimonio real, por el cual
estas tierras descubiertas y conquistadas pasan a la soberanía de los reyes de España de manera originaria y ellos reconocen una propiedad derivada de la que vamos a hacer algunos comentarios en algunos minutos más. En tercer lugar, la diversificación de los tipos de propiedad durante lo que es la etapa colonial o de virreinato. Sería aberrante de verdad desde el punto de vista histórico, y hay historiadores que incurren en ese error, de decir que durante esos 300 años de virreinato no aconteció nada relevante. Claro que acontecieron situaciones relevantes y una de tantas es precisamente esa diversificación de la propiedad de la tierra, propiedad a favor de la corona, propiedad privada, propiedad eclesiástica, propiedad en favor de los pueblos originarios. Es un escenario muy importante de propiedad que necesariamente tenemos que destacar. Ahorita lo abordaremos más a detalle. Las vicisitudes del México independiente, este tema que ha dado lugar a tanto mito y a tanta realidad. La independencia de México no sucede un 16 de septiembre de 1810, mucho menos un 15 de septiembre de dicho año. La consumación de nuestra independencia nacional fue un 27 de septiembre de 1821. Por lo tanto, apenas cumplimos el año pasado 202 años de vida independiente. No 212, son 202. La Revolución Mexicana y el surgimiento a partir de esa revolución, en concreto con la Ley Agraria del año de 1915, de las acciones dotatorias de tierra y restitutorias de tierra a favor de ejidos y comunidades agrarias. Es decir, una propiedad de carácter social, con un matiz muy nacional, muy específico que le damos en México. La acción de dominio pleno sobre parcelas ejidales que surge en el marco de la ley agraria promulgada en el año de 1992 y con la cual es posible incorporar a propiedad privada la parcela ejidal, obvio siguiendo ciertos lineamientos normativos para poder llevar a cabo ese cambio en el marco jurídico de la propiedad de carácter social. Bien. Abundemos un poco en lo histórico para después entrar a la parte jurídica y hablar precisamente de cómo surge y cómo contempla hoy en día nuestro artículo 27 constitucional a la propiedad pública, a la propiedad privada y a la propiedad de carácter social. Y traigo al comentario una figura que poco se explora en la historia patria, al menos en lo que es la impartición de la historia mexicana bajo los programas educativos vigentes, y esto es el altépetl. Altépetl que viene del náhuatl y que viene de inatl, intépetl, el agua, la montaña. Esa conformación agua-montaña. De ahí que muchos de nuestros pueblos originarios terminen su nombre con el tépetl, Citlaltépetl, Zacatepetl, Yautepetl, etcétera, etcétera, haciendo referencia a ese cerro en torno al cual se desarrolla el Altépetl y la fuente de agua. Esto entonces se representa como un cerro con agua en su interior, una imagen que se difundió en las contrastadas regiones de Mesoamérica y fue sinónimo de un estado territorial, de gente asentada en suelo propio. ¿Y de dónde surge, entre otras cosas, un aspecto sociológico que es importantísimo, que es el arraigo, el sentirme identificado con mi lugar de origen y que precisamente nos presenta esa toponomía, el cerro y el agua, el lugar de donde somos originarios? También destaco aquí este término que sí es un poquito más común el escuchar, que es el calpuli, que de manera literal
se conoce como gente de linaje antiguo, gente de barrio conocido. Es decir, hablamos aquí ya del núcleo de personas, gente de linaje antiguo, gente de barrio conocido, gente que es de ahí, por lo tanto nos presentan ese arraigo del que vengo comentando. Estos grupos, estas comunidades perfectamente identificadas entre sí, explotaban de forma colectiva las tierras del Calpulali. El Calpuli es el núcleo de personas. El Calpulali son las tierras y en ese Calpulali encontramos parcelas individuales que en este caso se conocían como tlalmiles. Varias aclaraciones aquí al respecto. Bien, antes que nada, cuando en su momento íbamos a tener en uno de nuestros talleres el tema del juicio agrario, porque tiene efectivamente esa gran relevancia que ya destacaba el maestro Jorge Gómez, el ejido y la comunidad no fueron inventados por Emiliano Zapata, no son producto de la revolución, simplemente se retoma un concepto ancestral. Zapata lo que propone es precisamente la repartición de las tierras y el reconocimiento de los títulos virreinales a favor de los pueblos respecto de las tierras que les fueron reconocidas. Entonces estamos hablando de algo que es mucho más antiguo, que tiene un contexto ancestral. Otra aclaración pertinente aquí. Cualquiera de ustedes a lo mejor podría decirme, oye, ahí dice Calpulli y tú dijiste Calpuli, dice Calpuyalli y tú dijiste Calpulali, y dice Tlalmilles y tú dijiste Tlalmiles. Bien. La forma en que se pronuncia el náhuatl no reconoce la letra L, que es española. Hablamos nosotros de una L sostenida, muy similar a lo que sucede con la lengua italiana. Bien, por eso, por ejemplo, cuando vamos nosotros a la capital del Estado de México, la principal vía de acceso a dicha ciudad es el Paseo Tolocan, no Toyocan, es Tolocan, como una L sostenida en ese sentido, Tolocan, por eso aquí hablamos del Calpulli. Bien, aclaración que consideramos nosotros también pertinente presentar a ustedes, estimados amigos. Ahora, hechos históricos que hay que ver más allá de un romanticismo y tenemos que irnos necesariamente a lo ocurrido aquel 12 de octubre de 1492. Partiendo aquí o tomando nosotros como información el diario de navegación de la principal de las tres carabelas, que era en este caso la Santa María. Bien, 12 de octubre de 1492, veamos este texto. Isla de Guananí, que es la que posteriormente bautiza en este caso como San Salvador el almirante de la mar Océano Cristóbal Colón. Entonces, aquí hablamos nosotros de lo sucedido en esta isla que es precisamente la isla de Guananí y que él posteriormente bautiza como San Salvador. Yo, Cristóbal Colón, almirante de la mar Océano, declaro la soberanía de estas tierras a favor de sus majestades reales, doña Isabel de Castilla y don Fernando de Aragón. Esta declaratoria no la hace nombre propio. Él establece ahí el estandarte de ambas coronas y declara la soberanía de dichas tierras a favor de las mismas. Y con ello surge precisamente el concepto de propiedad originaria, que ese sí tiene el antecedente en este capítulo histórico que estamos señalando. Nuestro artículo 27 constitucional simplemente retoma esa idea de la propiedad originaria, pero partiendo de esta declaración que aquí se destaca. Bien, posterior a ese momento que es importante,
Y también hay que destacarlo, no necesariamente fue un 12 de octubre. El 12 de octubre es una de las principales fiestas en España porque es el día de la patrona de España, que es Nuestra Señora del Pilar. Ellos argumentan que por la intercesión de la Virgen del Pilar llegaron al Nuevo Mundo. Se dice que hay cierta variación en los días, pero lo cierto es que se hace esa proclama en favor de ambas coronas. Posterior a ello, primeramente desde el punto de vista religioso, el Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, en el año de 1493, otorga el derecho a las coronas de Castilla y de Portugal para conquistar las tierras descubiertas y la obligación de evangelizar a los naturales de estas tierras, para lo cual les otorga plena soberanía sobre las tierras. Y surge una pregunta interesante aquí, y también sobre las almas. Ahí es parte de los excesos que nos presenta esta bula. Una bula es un documento papal, es un decreto papal. Aquí con una connotación sobre todo de carácter religioso, pero ya con una estructura jurídica y como consecuencia de la bula de Alejandro VI o bula alejandrina, tenemos nosotros el Tratado de Tordesillas del año inmediato posterior, 1494, donde se establecieron los límites definitivos en virtud de los cuales se establece una demarcación entre las dos coronas, que corre de uno a otro polo, del polo norte al polo sur, en una distancia de 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. La modificación de la línea de demarcación que dividía el mundo entre España y Portugal, entre otras cosas, da origen al Brasil. Quizá nunca nos habíamos preguntado el por qué en América Latina Brasil habla el portugués y el resto de los lugares, quitando desde luego la parte anglosajona, que es Estados Unidos, las Guayanas, y la parte francesa, que es el este de Canadá, el por qué hay un país de lengua portuguesa es precisamente a partir del Tratado de Tordesillas y donde se permite a la corona portuguesa, la corona lusitana, la soberanía de dichas tierras, cuya extremidad oriental quedó situada dentro de la zona portuguesa. Y bien, pues ahí entonces está una situación también importante. Ahora, vamos a lo que nos ocupa, pero era necesario entender estos temas históricos, porque de ahí se presenta todo. Propiedad originaria y propiedad derivada. El concepto de propiedad originaria no surge no surge con la promulgación de los textos constitucionales en México, ni de 1857, ni mucho menos de 1917, sino que nace de la idea de la propiedad originaria a favor de la corona a partir de esta proclama de Cristóbal Colón, la cual podrá conceder a favor de los particulares la propiedad privada mediante mercedes reales, encomiendas o reconocimiento de tierras a favor de los pueblos de indios. Por eso decía, nada más falso que aquello de que en los 300 años de virreinato no sucedió nada. Mercedes reales, premios, gratificaciones que se hicieron por medio de tierra a los soldados o a quienes invirtieron en las expediciones que vinieron al Nuevo Mundo. Se les pagó con tierra y a eso se le conoce como mercedes reales, propiedad privada. Encomiendas a favor también de conquistadores, de soldados, de comunidades religiosas, a cambio de evangelizar a los naturales de estas regiones. Y el reconocimiento de tierras a favor de los pueblos de indios. A lo mejor nunca nos hemos preguntado, y eso es parte de la cosmogonía de nuestros pueblos originarios, ¿por qué a pesar de la conquista, por qué a pesar del virreinato y por qué a pesar de la consumación de nuestra independencia nacional,
los pueblos originarios siguen conservando su nombre indígena, además del nombre de algún santo o alguna santa. Es precisamente a partir del reconocimiento de esas tierras. Por eso hablamos nosotros de San Bartolomé Naucalpan, de San Buenaventura Cuautitlán, de San Antonio Tultitlán. Y así pudiéramos encontrar muchísimos pueblos. Conservan el nombre indígena. Se les añade el nombre de algún santo o alguna santa, pero sin perder el nombre indígena, y se les reconoce la propiedad de las tierras que venían detentando. Y esa es hoy en día una de las acciones que continúan vigentes en nuestra ley agraria, la acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales. De igual forma encontramos las tierras que constituyen el real patrimonio. Las tierras que son de la corona es el real patrimonio. Las tierras propiedad de la Iglesia Católica, tanto a favor del clero regular y del clero secular. El clero regular son las órdenes religiosas, las órdenes mendicantes, agustinos, franciscanos, dominicos, carmelitas, etcétera. Y el clero secular o clero diocesano, que es el de los sacerdotes formados en las diócesis. Y la propiedad de carácter público. Hay también todo un régimen patrimonial en favor del Estado mexicano. Hoy podemos hablar, incluso en algunas universidades se imparte la materia de régimen jurídico del patrimonio estatal. Hay propiedad pública, propiedad federal, propiedad estatal en estricto sentido y propiedad de carácter municipal o en favor de las alcaldías en el caso de la Ciudad de México. Con lo anterior y a partir de esta etapa colonial, entonces, se diversifican los tipos de propiedad, destacando el concepto de propiedad privada, por el cual el propietario puede usar, disfrutar y disponer de ella dentro de los límites que la ley señala. Y en este caso de la propiedad privada, ahí sí no hacemos reminiscencia a las culturas o pueblos originarios. Es un concepto eminentemente romano que se nos transmite a través del derecho civil español y de cierta manera también a partir o a través del derecho civil francés y de la influencia de los códigos napoleónicos en la legislación española y posteriormente en nuestra legislación nacional, perdón. Bien. Por ello, entonces, nuestro artículo 27 constitucional, en su primer párrafo, en su principio, nos dice, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ella a los particulares, constituyendo así la propiedad privada. Toda propiedad privada parte de ese reconocimiento y a partir de ello podemos usar, disfrutar y sobre todo disponer de la tierra, pero sin pasar por alto que el Estado puede reincorporar en cualquier momento esa propiedad al dominio público a través de la figura de la expropiación. Vamos desglosando todo esto para que nos quede de una forma mucho más clara. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Entre ellos esa reincorporación, entre ellos algún tipo de uso temporal que se dé respecto de los bienes, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. Quisiera yo aquí hacer también un paréntesis para tratar de entender esto que estamos aquí nosotros destacando.
México no es España. México tampoco es el conjunto de aquellas culturas o pueblos originarios. Es una fusión de ambos. Por eso hablamos nosotros de un mestizaje y por eso debemos de destacar lo que sí nos viene de nuestros pueblos originarios, como también aquello que nos viene precisamente de España. Y de aquí surge precisamente esta síntesis que nosotros estamos aquí señalando y que engloba precisamente nuestro artículo 27 constitucional. Ni vamos a denostar a España en este momento, ni mucho menos a nuestras culturas originarias. Tampoco vamos a exaltar, porque no es caso tampoco, a ninguna de las dos. Vamos a ver qué proviene de una y qué proviene de otra y cómo lo aglutina el artículo 27 constitucional. Aquí hablamos de estas limitantes que se podrían establecer a la propiedad privada en favor precisamente de un interés público. Podemos hablar desde afectaciones parciales o temporales hasta afectaciones totales y permanentes, como puede ser la de expropiación. Bien, destacamos entonces propiedad pública, propiedad privada y propiedad social a partir de esto que hemos venido destacando. Refiriéndonos nosotros a la propiedad pública de la siguiente manera. El dominio público es el derecho de propiedad que el Estado tiene sobre determinados bienes, que de acuerdo con la legislación mexicana están destinados, uno, al uso común. Pensemos a lo mejor en un parque, al servicio de las dependencias del gobierno federal. Es decir, lo utilizan para cumplir con su objetivo, para cumplir con su función. A un servicio público, bienes destinados al servicio público. Y los que de manera general estén afectos o destinados a un propósito de interés general y que por lo tanto tienen la característica de ser inalienables e imprescriptibles y que están sometidos a un régimen de derecho público. De repente y no llegan a faltar clientes que se acercan a uno en busca de asesoría y patrocinio jurídico y nos dicen, oiga, es que yo me metí desde hace tantos años esta propiedad y quisiera hacerla mía, quisiera adquirir el derecho de propiedad de este bien. Y uno advierte que ese bien es de dominio público, es propiedad federal, estatal o municipal. Y uno, pues de manera honesta le dice al cliente, no es susceptible de prescripciones de dominio público, no puede desincorporarse del estado de la propiedad estatal a través de una acción de prescripción positiva, precisamente por ser inalienable e imprescriptible, a menos que exista algún decreto de desincorporación por el cual, y llega a suceder, por ejemplo, una extensión de tierra que fue propiedad estatal se venda a particulares, pero de no ser así, imprescriptible e inalienable, sometidos a un régimen de derecho público, en concreto del derecho administrativo. Hay propiedad pública a partir de este contexto que nos está presentando el artículo 27 constitucional. Propiedad privada y que va a ser la que nos va a dar muchísimo para el comentario. Ya les estaremos informando más adelante, estimados amigos, cuándo será nuestro taller acerca de derechos y acciones reales, donde abordaremos usucapión, donde abordaremos acción reivindicatoria, donde abordaremos la opción de otorgamiento de escritura pública y que es de carácter personal, y veremos muchos temas relacionados con ello. La propiedad privada es el poder jurídico que un sujeto ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa
y con exclusión de terceros, que le permite su aprovechamiento total en sentido jurídico porque le permite usarla, disfrutarla y disponer de ella sin más limitaciones y modalidades que las establecidas por la ley. Concepto eminentemente de carácter romano, pero que nos da mucho para el comentario. En dos ocasiones me sucedió esto. En la primera se vende un inmueble. Yo estaba interesado en en comprar el inmueble. El inmueble satisfacía lo que yo buscaba, pero cuando le pido al presunto dueño que me muestre el título de propiedad, va y saca del baúl de los recuerdos un documento. Apenas me lo deja entrever, lo tenía sujeto. Yo pensaba indebidamente que a lo mejor yo podía quitárselo y echarme a correr. Y me deja ver solamente su carátula, era una escritura pública. Y le digo, oiga, señor, esta persona, por lo poco que usted me está dejando ver, que aparece aquí como propietario, es una persona distinta a usted. Usted no es el propietario y usted no me puede vender. Voltea la escritura y casi me la estrella en la cara y me dice, mire, mire, está endosada. Oiga, señor, las escrituras públicas no se pueden endosar. Todo acto traslativo de dominio requiere de una nueva escritura pública con el pago de impuestos correspondientes, como lo es el impuesto por adquisición de inmuebles o traslado de dominio. Un título de propiedad, una escritura no se puede endosar. En otra ocasión le pido al dueño que me muestre el título y también me muestre una escritura a nombre de una mujer. Y el presunto vendedor era hombre. Y le digo, oiga, ¿quién es esta señora? Y me dice, es mi abuelita. Ah, muy bien. ¿Y dónde está su abuelita? No, pues mi abuelita ya tiene años de fallecida. Ah, entonces este bien no es de su propiedad. Y me dice, ¿cómo no? Mi abuelita siempre dijo que esta casa siempre se me quedaría a mí. Señor, pues yo no dudo de lo que haya dicho su abuelita, pero pues ya promovió usted un juicio sucesorio, ya fue declarado heredero respecto de este bien. De otra manera, usted no me puede vender porque usted no es propietario. Entonces veamos qué tan profundo es esto. Usar, disfrutar, pero sobre todo disponer de ella. Solo el propietario con el título correspondiente puede disponer de ella. Pero destacamos también en la propiedad privada estas limitaciones y modalidades que establece la ley. Bien, y quisiera yo aquí retomar algunos conceptos para tratar de profundizar en el tema de la propiedad privada. Primeramente, el del insigne maestro, que además de haber sido maestro emérito de la UNAM, fue ministro de nuestra Corte, el doctor Rafael Rojina Villegas, quien nos dice la propiedad es el derecho real por el cual una cosa se encuentra sometida al poder jurídico de una persona en forma directa, exclusiva y perpetua, para que ésta pueda retirar todas las ventajas económicas que la cosa sea susceptible de prestarle, siendo este derecho oponible a todo el mundo. El famoso efecto erga omnes. Bien, sometido al poder de una persona de manera exclusiva y perpetua. Perpetua hasta en tanto esta persona no desee enajenar dicho bien. Mientras no lo enajene, es un derecho que se mantiene. Retirar las ventajas económicas que éste produce porque es de él. Y un derecho que al estar inscrito en el registro público de la propiedad se vuelve oponible a terceros, adquiriendo este efecto erga omnes, que es una de las finalidades del registro público de la propiedad,
y que analizaremos detenidamente en nuestro taller de derechos y acciones reales. Vamos a destacar la importancia y además describir las funciones, los servicios y los trámites que se llevan a cabo ante el registro público de la propiedad. Asimismo, destacamos nosotros lo que contiene el artículo 830, tanto del Código Civil Federal como del Código Civil para la Ciudad de México. El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes. Gozar, pero sobre todo disponer. Para yo vender, tengo que ser dueño. Nadie puede vender sino lo que es de su propiedad. Para yo poder hipotecar, para yo poder grabar un bien, tiene que ser de mi propiedad. O para que algún acreedor me embargue un bien, pues el bien tiene que ser de mi propiedad para que él me lo embargue y pueda constituir una garantía de recuperación de un crédito, entre otras situaciones que pueden llegar a presentarse. Disponer del bien, elemento fundamental de la propiedad privada. No así de la propiedad social, que es la propiedad de la tierra en favor de ejidos y comunidades. El ejidatario no es propietario de su parcela, tiene un derecho de uso de su parcela. De repente hay clientes que se acercan a nosotros y me dicen, es que me vendieron un ejido, es que no te pudieron haber vendido un ejido. Eso no se puede vender. La parcela, sobre la parcela se tiene un derecho de uso, pero no un dominio pleno sobre la misma, salvo el caso de excepción que contempla la ley agraria y que destacaremos en nuestro curso sobre el juicio agrario. Bien, a partir de este concepto legal de propiedad, al poder disponer de la propiedad del titular de este derecho, puede venderla, puede donarla, puede darla en pago o transmitir el dominio de dicho bien por testamento, ya sea como herencia o como legado. No son sinónimos. Si yo respecto de mi casa digo en mi testamento que la propiedad de mi casa se transmita por partes iguales a mi esposa y a mis hijos, estoy instituyendo en mi testamento una herencia. Si yo tengo 3 casas y en mi testamento digo que la casa A sea para mi esposa, la casa B para mi hijo el mayor y la casa C para mi hijo el menor, estoy estableciendo un legado. También es importante destacarlo. Entonces, puede transmitir por testamento dicho derecho. ¿Por qué? Porque tiene el dominio pleno sobre el bien. Puedo disponer del mismo porque tengo el título que me da esa plena disposición del bien. De igual forma, el derecho de propiedad se puede adquirir sin intención del propietario por la acción ya señalada, la acción real de prescripción adquisitiva, por accesión o incorporación natural de un pedazo de tierra a otro, o por adjudicación en remate judicial o administrativo, que también lo abordaremos. De repente hay amigos que nos preguntan, oye, me están vendiendo bienes que va a rematar el banco, ¿me conviene o no me conviene? También abordaremos dicho tema porque es un tema controvertido. ¿Qué destacamos aquí? La plena disposición del bien. La señalada, la comentada propiedad social que deja mucho lugar a dudas. Herencia de nuestra Revolución Mexicana, que a su vez retoma toda esa historiografía que ya destacábamos nosotros desde la época prehispánica o precuautémica y todo lo que ha sido precisamente la etapa de independencia, de reforma, de revolución. Lo cierto es que es a partir de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 y del artículo 27 constitucional
donde en la fracción séptima de este precepto legal se nos dice: se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Hoy en día existe el ejido y existe la comunidad agraria. Lo anterior nos permite entender que ejidos y comunidades agrarias son propietarias de las tierras que les fueron dadas en dotación. Los ejidos surgen a partir de 1915 y hasta 1992, a partir de la acción agraria conocida como acción de dotación de tierras. Un núcleo de población agrícola solicitaba tierras, se le daban tierras y con eso surge en este caso, el ejido. A partir de la ley agraria del 92, ya no existe la acción de dotación de tierras. O bien hablamos nosotros de la acción de reconocimiento. Este es a favor de comunidades agrarias. La comunidad agraria no pide tierra, pide que le reconozcan su detentación de la tierra que han venido ejerciendo, detentando desde tiempos inmemoriales. Reconóceme la titularidad de esta tierra. Por lo tanto, ejido y comunidad agraria no son lo mismo, no son sinónimos. El ejido surge con la dotación y la comunidad con el reconocimiento de aquellas tierras que han venido detentando. Y ya en el caso a nivel personal de ejidatarios y de comuneros, ellos solamente tienen un derecho de uso sobre su parcela, la parcela que la asamblea ejidal o comunal les ha asignado. Pero nadie me puede vender una parcela. La parcela es del ejido, no del ejidatario. Que si el ejidatario, previa decisión de la asamblea ejidal, incorporó ya a dominio pleno su parcela, ahí me la podría vender. Pero ese es un capítulo aparte que se analizará en su momento, porque no es algo automático. La acción del dominio pleno que surge en 1992 tiene varias partes que en su momento destacaremos. Bien, esta propiedad privada, esta propiedad social se va a distinguir de la privada por lo siguiente: la propiedad privada, que es una propiedad plena, me permite usar, disfrutar y sobre todo disponer de ella, como lo hemos destacado, disponer, enajenarla. La propiedad social, que es la que deriva de ejidos y comunidades agrarias, le permite al ejidatario o al comunero el uso y explotación de la misma, pero no la enajenación, no la disposición de la misma. Bien. A partir de ello surgen dos tipos de sujetos del derecho agrario: los sujetos colectivos, que son los ejidos, y las comunidades agrarias. Insistiendo, el ejido surge como consecuencia de acciones dotatorias que estuvieron vigentes, acciones dotatorias de tierras, vigentes de 1915 a 1992. Las comunidades agrarias surgen como consecuencia de una acción de reconocimiento que a la fecha permanece vigente. Somos un núcleo de población que estamos asentados en esas tierras desde tiempo ancestral. Nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos, por lo que queremos no reconozcas esa detentación. Esa es la comunidad agraria. Y a partir de ello surgen los sujetos individuales: ejidatario, aquel que ha sido dotado de una parcela por parte de la asamblea ejidal y cuenta con su certificado de derechos agrarios expedido por el Registro Agrario Nacional. Comunero, también a partir de esa asignación por parte de la asamblea comunal y la expedición del título por el Registro Agrario Nacional. Avecindado. El avecindado vive ahí normalmente la esposa, los hijos del ejidatario, del comunero. Viven ahí,
pero para ser ejidatarios o comuneros necesitan que ahora a ellos la asamblea les asigne una parcela. Posesionarios, aquellos que llegaron y se metieron, no tienen ningún título, pero están dentro del ejido o dentro de la comunidad. Es entonces un marco jurídico importantísimo el que nos presenta la propiedad agraria, que en su momento también será motivo de comentario. Bien, de aquí queremos nosotros destacar ya para darle fin a esta plática el aspecto del aprovechamiento de la parcela, siguiendo en el tema de la propiedad social, y que en base a lo dispuesto por los artículos 76 y 79 de la Ley Agraria, corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de parcelas. Nunca habla de disposición o enajenación, aprovechamiento, uso y usufructo exclusivamente. Podrán aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o incluso a terceros su uso o usufructo mediante el contrato de aparcería, el contrato de asociación o bien el de arrendamiento, así como aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades mercantiles o civiles. Hay muchos contratos entre ejidos y sociedades civiles o mercantiles, por ejemplo, para el aprovechamiento de áreas de uso común del ejido o de la comunidad. Se ha tratado de capitalizar al campo. Sé que el tema es controvertido y podrá alguien de ustedes decir, estimados amigos, es que hoy en día el ejido o la comunidad ya no tienen razón de ser. Existen y se ha buscado capitalizar y hacer más productivo al campo. Y uno de estos móviles es precisamente la creación de sociedades de producción rural, con el fin de eficientar esto que estamos destacando. La acción de dominio pleno, que quiero también señalarlo, es una acción de excepción, no es una regla, es una posibilidad y que, por cierto, la mayoría de los ejidos no la han adoptado. De acuerdo con la fracción séptima del artículo 27 constitucional, en su parte conducente dice lo siguiente: igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la Asamblea Ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. ¿Esto qué quiere decir? Yo como ejidatario o como comunero por regla general, nada más puedo usar y usufructuar o aprovecharme de mi parcela. Bien, pero no la puedo enajenar, no la puedo vender porque no es mía, es del ejido o de la comunidad. Si este ejido, esta comunidad, sobre todo destaco aquí el caso del ejido, determina en asamblea adoptar el dominio pleno, y eso requiere de ciertos requisitos de convocatoria y de quórum y de la asistencia de pedatario público y representante de la Procuraduría Agraria, eso puede lograr el dominio pleno. Y a partir de ahí el ejidatario interesado podrá llevar a cabo las gestiones ante el Registro Agrario Nacional para que se pueda dar esta adopción del dominio pleno. Pero mientras no existe esa determinación, solo se es usufructuario de la parcela. Mucho cuidado cuando llegan esos clientes y nos dicen, es que me vendieron un ejido. No, no es un ejido, es una parcela. Y no te vendieron la parcela, en todo caso te vendieron los derechos de explotación de la parcela, pero no la parcela como tal, bajo el contexto del derecho privado. Y es una confusión que ha creado que se ha creado en muchas personas, tanto del que vende
como del que compra. Y es algo que es importante y que debemos todos de destacar. Pues bien, estimados amigos, de verdad esperamos que esta tercer plática que tenemos ya Nahuatl en este año, previo a lo que van a ser nuestros talleres que inician la siguiente semana, nos haya sido verdaderamente de utilidad, tanto desde el punto de vista constitucional, el punto de vista civil, con este punto de la propiedad privada fundamental, y también, ¿por qué no?, bajo la perspectiva del derecho social. Y para aquellos que somos románticos del derecho y que le entramos al tema histórico, tratar de entender todos esos fenómenos o acontecimientos históricos bajo su trascendencia legal. Muchas gracias a todos ustedes por el favor de su atención y quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Miguel. Pues, como bien lo comentó también, es hablar del romanticismo del derecho, hablar de la historia del derecho mexicano, que déjenme comentarles, es muy grande y existe mucha tela donde cortar. En este momento acabo de abrir micrófonos. Quien tenga una duda, por favor, puede abrir su micrófono y expresarla. Gracias. Recuerden subir su correo electrónico si quieren la presentación y también si quieren pertenecer a los grupos de WhatsApp, grupos Vampiro, suban su número telefónico en el cual pues ahí van a conocer todas las actividades que menciona el maestro José Miguel, así como los siguientes cursos, que ya mencionó varios, por cierto, que vamos a tener en este año. Quien tenga una duda, por favor, puede abrir su micrófono. No tenemos dudas, profesor. Últimas palabras de la conferencia. Sí, maestro Jorge, este es un tema que debemos de digerir, que debemos de entrar, implica mucho repaso, mucha revisión, porque es un tema que seguirá siempre vigente. El derecho constitucional no podemos nosotros pasarlo por alto y sabemos que a partir de ello, pues precisamente se da todo esto que hemos venido destacando. Excelente noche para todos y los esperamos en nuestras próximas actividades que ya se les estarán informando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Muchas Licenciada gracias. Tere, gusto verte. Saludos a tu hermano, gracias. Buenas noches. Gracias, licenciado José. Bonita noche, nos vemos. Va a estar buenísima la de viernes. Y mañana hay conferencia de vampiro. Gracias, De hecho, maestro. nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Doy oportunidad a la Gracias y conferencia. buenas Gracias. noches a todos. Gracias. Doy oportunidad a la conferencia. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, maestro. Gracias, gracias.